Yo soy Camila Serna, autora de los libros Yo debería ser flaca y Permiso incondicional. Soy mentora, podcaster y escritora. Acompaño a las mujeres a sentirse tranquilas al comer, a vivir en paz con su cuerpo y a transformar la ansiedad en confianza. Este proceso las libera de la guerra interna, de esa voz crítica que les dice que no son suficientes. Les ofrece recursos más allá de la comida para vivir con más libertad y disfrutar su vida. Quiero contarte sobre este camino y quizás encender en ti una chispa de nuevas posibilidades. Imagina, ¿cómo sería tu vida si supieras con todo tu cuerpo que tu existencia es legítima y suficiente tal como es? Caracol Podcast presenta Yo debería ser flaca, con Camila Serna. Hola, bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Yo debería ser flaca. Mi nombre es Camila Serna, soy mentora, soy podcaster, escritora. Tengo 2 libros publicados con Penguin Random House y hace muchos años me dedico a conversar con las mujeres sobre su relación con el cuerpo, con la comida y con la ansiedad. El episodio pasado hablamos de imagen corporal y como te conté, en este episodio te iba a hablar de ansiedad y eso es lo que voy a hacer. Vengo cada vez hablando más y más de ansiedad porque es un tema muy frecuente en mis consultantes, porque es un tema que conozco muy bien, muy a mi pesar tal vez, lo conozco de primera mano, pero tal vez por eso es que entiendo también a las mujeres que me cuentan sobre su ansiedad desbordada, su ansiedad desorganizada. He tenido 2 diagnósticos de la ansiedad, uno primero de ansiedad social. Hace muchos años yo ya no cumplo los criterios clínicos para ese diagnóstico y en el 2023 tuve un diagnóstico de ansiedad generalizada porque estaba viviendo un proceso muy duro mientras mi mamá estaba batallando un cáncer y entré en una crisis, definitivamente entré en una crisis nerviosa que también derivó en unos síntomas físicos bastante molestos que no me imaginé que fueran ansiedad, pero eran ansiedad. Pensé que era un tema médico, pero no, era ansiedad en mi cuerpo, en mi sistema, en mi mente, una ansiedad desbordada que yo no había podido entender. De hecho, si me pongo a pensar en mis luchas con la comida, lo que había subyacente era ansiedad. La ansiedad fue lo que me hizo buscar la comida de esa manera. Después, claro, la comida se volvió un problema en sí mismo y también se vinculó con una insatisfacción corporal. Entonces se fueron añadiendo temas que crearon su propio universo, pero lo primero que hubo fue un tema de ansiedad y por eso es que no quiero dejar esto por fuera y cada vez lo abordo más y cada vez lo ofrezco más porque es importante, porque la ansiedad está desbordada en el mundo. Las mujeres somos más susceptibles a sentirla y muchas veces podemos nombrarla, pero no la entendemos, no entendemos su mecánica y la perpetuamos sin ni siquiera saberlo. Yo tengo una mentoría de ansiedad y cada vez voy entendiendo más la utilidad y la importancia de este tema. Y muchos de esos temas que abordo en esa mentoría los voy a tratar acá, en este episodio. Te quiero contar muchas cosas. Quiero que vayas entendiendo, poniendo las cosas sobre la mesa de una forma clara y organizada, porque la ansiedad es muy confusa. Nos enreda la cabeza muchísimo porque nos llena de escenarios catastróficos, nos llena de urgencia y no sabemos bien qué es qué. Entonces, este no será el episodio para que te quites la ansiedad, porque eso es más ansiedad realmente. Querer quitarse la ansiedad rápido es más urgencia y urgencia es ansiedad. Este no será el episodio para eso. Este será el episodio para que generes conciencia, para que entiendas, para que dejes de tenerle miedo a la ansiedad, para que dejes de perpetuarla, para que vayas calmándote. Y creo que esa es la clave, realmente, no es eliminarla porque eso sería como eliminar la tristeza o la ira o la alegría. Todas las emociones son un GPS, nos ayudan, nos orientan, nos dan información clave. La ansiedad es funcional, no es un tema de eliminarla. Nos habla de amenazas futuras, de ve y prepárate porque hay algo en el futuro que es importante. Si tienes un examen y no has estudiado, la ansiedad te dice, ojo, estudia porque esto te importa. ¿Cómo no vamos a querer que la ansiedad esté ahí? Evolutivamente nos ayudó un montón a sobrevivir porque cuando el humano primitivo enfrentaba retos de verdad que podían matarlo, pues esta ansiedad nos salvó el pellejo. Ahora se nos prende con miedos percibidos, un mal jefe, un mal matrimonio,
el tráfico, las redes sociales, la comparación, la búsqueda del éxito, bueno, tantas cosas que disparan estos mecanismos y nos dejan en este lugar como encendido de ansiedad constante que nos confunde mucho, nos confunde tanto que comenzamos a creer que eso es normal, que vivir así es normal, que esa urgencia y ese agite es normal y comenzamos a entrar en dinámicas disfuncionales con la ansiedad que perpetúan la ansiedad. Yo trabajo desde la perspectiva de la terapia de la aceptación del compromiso, que me parece fantástica para estos temas de ansiedad. Me encanta el trabajo de terapeutas como Sally Winston, por ejemplo. Me encanta el abordaje de la terapia metacognitiva. Me parece que esas son las cosas que llegan a la raíz del asunto, que no es un tema de cómo me quito esto rápido, sino cómo me relaciono con la ansiedad para no tenerle miedo y para no perpetuarla, para recibir su mensaje cuando es adecuado y soltarla cuando no. Entonces, como te digo, la ansiedad es una emoción funcional, no se trata de demonizarla. Aquí la vamos a entender como lo que es, como ese sistema de alarma que se prende, pero eso no es peligroso. Esas sensaciones que se generan porque se liberan todas esas hormonas del estrés en el torrente sanguíneo y comienzan a disparar un montón de síntomas o de sensaciones corporales, nada de eso es peligroso. El problema es cómo lo interpretamos. Hay algo que a mí me encanta y esto es como fundacional para comenzar a entender esto, y es el tema del miedo primario y secundario. De esto habla Sally Winston y también habló el Buda, y yo ya lo he mencionado en este podcast antes. El miedo primario es los dolores que no nos podemos saltar de la vida, las pérdidas, los duelos, las cosas que salen mal. Eso nos duele. Ese dolor es normal en la vida humana. Pero el miedo secundario es esa segunda flecha que nos clavamos, que es no querer que eso esté ahí, resistirnos, evadirlo. Nos tensionamos mentalmente, físicamente, cerramos el corazón porque no queremos que la realidad sea como es. No nos gusta. Entonces ahí se generan un montón de cosas adicionales que duelen más que esa primera flecha. Mi 2025 fue un año de duelo, fue un año de miedo o de miedo primario o la primera flecha, como llamó el Buda, de ese dolor, del dolor de la pérdida de un matrimonio, de una relación. Y relacionarme con ese miedo primario sin añadir historias, y ojo porque no siempre lo logré, pero me ha parecido una experiencia, es que por eso te lo quiero contar, porque me ha parecido una experiencia tan profundamente humana y enriquecedora relacionarme directamente con el dolor sin añadir más historias sobre lo que está pasando y lo que va a pasar, si no me voy a volver a enamorar, qué hice mal, qué hubiera podido hacer distinto, nada de eso, sino el dolor, eso primario que no nos podemos saltar. Pero bueno, volviendo al tema de la ansiedad. Entonces Sally Winston habla de eso, porque generamos todo este miedo secundario, miedo a la ansiedad misma, el miedo al miedo. El miedo al miedo es un gran concepto. Miedo al miedo. Yo que tuve tanto insomnio en mi vida sí que lo sentí, porque le tenía miedo a las sensaciones del insomnio. Y ahí generaba más disrupción del sueño, porque no entendía que esa sensación molesta de cansancio que obviamente nadie quiere, es solo molesta y solo incómoda, pero no es peligrosa. El miedo al miedo frecuentemente acompaña todo esto porque no tenemos la banda ancha para sentir la incomodidad de la ansiedad. Y es ahí cuando queremos salirnos de ella rápido. Nos queremos salir de ella rápido y nos llenamos de historias. Ahí toda la historia de, y si no sé, si esta emoción se intensifica, y si no puedo con esto, y si esto me gana, y si esto se sale de control. No sufrimos por la ansiedad en sí misma, sino por el miedo a volver a sentirla. Y esto genera conductas de hipervigilancia, de monitoreo constante, de estar siempre buscando qué hacemos para salirnos rápido de ese malestar. Que es comprensible, obviamente, lo hice porque queremos sentirnos bien, normal, pero la vuelta no es así. La vuelta es ampliando nuestros recursos para sentir. Por eso me gusta tanto la terapia de la aceptación del compromiso, porque el creador Stephen Hayes dijo la frase que a mí más me gusta en estos temas, que es: no estamos aprendiendo a sentirnos mejor rápido, sino estamos aprendiendo a ser mejores sintiendo, a tener más banda ancha para sentir. Ser mejores sintiendo es lo que buscamos.
Porque si no, la alternativa es buscar siempre este alivio rápido, fugaz, que en el momento nos puede ayudar, pero que a largo plazo no nos está ayudando porque no está llegando a la raíz de las cosas, que es una ansiedad que tenemos porque le tenemos miedo a la vida, porque no tenemos confianza, porque no creemos que tengamos los recursos suficientes para enfrentar lo que se venga. Entonces se nos genera una ansiedad y obviamente unas ganas de controlarlo todo, de tenerlo todo bien metido en cajoncitos como nos gusta, en el orden que nos gusta, pero así no funciona la vida. Entonces nos vamos a pasar la vida tratando de dominarla y no vamos a poder. Vamos a generar estrategias maladaptativas que nos dan alivio en el momento, pero que a largo plazo lo único que hacen es perpetuar esta idea de que no somos capaces, de que no tenemos los recursos, porque ojo, la ansiedad es muy tramposa. La ansiedad nos dice o nos convence de unos escenarios catastróficos terribles, o sea, magnifica los riesgos y las cosas que podrían salir mal, mientras minimiza nuestra percepción de que podremos manejarlo. Entonces es el peor escenario posible. Nos deja paradas en el lugar más precario. Obviamente si estamos ahí y si no entendemos lo que nos pasa, si no podemos nombrarlo, pues vamos a entrar en estrategias maladaptativas, en hipervigilancia, en monitoreo, en urgencia y sobre todo en evitación, que es una gigante, es una estrategia maladaptativa gigante. Evitar lugares, evitar sensaciones, evitar emociones. ¿Por qué? Porque no queremos sentir. Entonces nos da miedo cada vez más la vida. Nos puede dar agorafobia, no querer salir de la casa, entonces no salimos de la casa, no nos montamos en carros porque nos da miedo los carros, no hablamos en público, no nos exponemos a cosas, no tenemos interacciones sociales, nos recogemos, nos retraemos, cancelamos planes. Pero ojo, porque la evitación le enseña al cerebro que la ansiedad es peligrosa. Y ahí seguimos reforzando el mismo ciclo. De nuevo, es el miedo a sentir. Y esta claridad la tuve hace poco con una consultante y hablábamos de la comida. Yo le decía, no es la comida lo que te da miedo, es la emoción. Es que no quieres sentir la incomodidad, no quieres sentirla. Porque si nos enfocamos en la comida, si creemos que es la comida, es algo externo, pero no es algo interno, es miedo a sentir. Es que no tenemos los recursos, no tenemos la sensación de que podremos sentir cosas grandes, difíciles y sostenerlas sin perder el control. Herramientas que me gustan mucho, la terapia metacognitiva. ¿Por qué? Porque nos enfocamos mucho en los pensamientos, en el contenido de los pensamientos. Entonces creemos que es la comida. La comida es el villano. Yo soy una adicta a la comida me gana. O mi cuerpo, el peso, es mi cuerpo el problema. Si yo adelgazara, si yo fuera distinta, yo podría mejorar mi vida, podría sentirme mejor, todo estaría bien. Nos llegan toda esta cantidad de pensamientos y nos enfocamos tanto en el contenido. ¿De qué nos está diciendo la terapia metacognitiva? Es deja los pensamientos quietos, déjalos ser porque no los controlas. La terapia metacognitiva me enseñó a algo increíble. Y es que yo no tenía que controlar mis pensamientos porque no iba a poder. Entonces nos dicen que seamos más positivos, que tengamos mejores pensamientos porque los pensamientos generan la realidad. Eso no es así. Sabemos que no podemos controlar los pensamientos. Si no lo podemos controlar, entonces dejémoslo ser. Lo que sí podemos controlar, en donde sí tenemos agencia y lo que sí vale la pena es cómo nos relacionamos con esos pensamientos. Y ese es un proceso diferente, eso es pensar. Entonces, pensamientos que vengan. Y yo ya soy radical. Te hablo aquí a título personal. ¿Cómo me relaciono yo con mi mente? Después de 2 diagnósticos de la ansiedad, yo ya me cansé de luchar en contra de mis pensamientos porque pueden llegar a ser muy desquiciados, miedosos, erráticos, catastróficos. Ya aprendí mis pensamientos. La mayoría son reciclados, ya pensados, no son útiles, verdaderos, predictivos. La mayoría no lo son. Son pensamientos que puedo dejar que aparezcan, digan lo que digan. No reflejan mi identidad, no reflejan mis valores, no reflejan quién soy. Son como nubes en el cielo, si queremos pues una metáfora más bonita, pero también a veces como una basura mental, como escupir pensamientos, como una ametralladora que te lanza pensamientos. Bueno, déjalos ser. La terapia metacognitiva te dice es relaciónate con ellos de una manera más tranquila. Primero entendiendo que tú no controlas qué aparece en tu pantalla mental, pero sí controlas cómo te involucras
Eso quiere decir que si controlas tus procesos cognitivos como la preocupación o la rumiación, que es pensar en círculos hacia el pasado, que es rumiación, o hacia el futuro, que es preocupación. O sea, ahí sí hay agencia. Creemos que preocuparnos es automático, que es simplemente somos así, somos unas personas que se van a preocupar toda la vida. Fíjate que no. Fíjate que eso es algo que tú controlas, pero tienes que entrenarte para saber hacerlo, para saber dar ese paso atrás y dejar que el pensamiento siga su recorrido natural, porque el pensamiento por su naturaleza es impermanente, aparece de la nada y se va a la nada. Si no le prestamos atención, ese es el flujo natural. Fíjate que tienes muchos pensamientos, gracias al cielo tenemos muchos pensamientos que dejamos ir, no nos quedamos pegadas a todos. No todos los pensamientos, menos mal, se vuelven pensamientos intrusivos. Todos esos pensamientos no nos importan. Pensamos en ellos, aparecen de repente una memoria. Cuando yo era chiquita, mi mamá me dijo tal cosa, ¿no? Bueno, lo dejo pasar. Y ese es como la tendencia natural de los pensamientos. Hay unos que no nos gustan, que se vuelven intrusivos, les prestamos mucha atención y porque les prestamos mucha atención se quedan pegados en la pantalla mental. Y ahí, cuando no nos gusta un pensamiento o le tenemos miedo al pensamiento, que pasa mucho en la ansiedad, que no queremos pensar en las cosas malas que podrían pasar. Si nuestro hijo dijo que llegaba a las 8 y a las 8:15 no ha llegado, ya nuestra mente está como, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Un accidente. Y no queremos pensar en eso, pues más pensamos en eso porque un pensamiento cuando aparece no lo puedes forzar. Entonces la terapia metacognitiva te dice, ok, observa el pensamiento, legitimízalo, escúchalo y aprende a no involucrarte con él. Deja un poco de lado el contenido, el pensamiento, y esto lo trabajamos también mucho en temas de imagen corporal. El contenido del pensamiento, déjalo quieto, no le des tanta importancia y más bien aprende y entrénate para decidir cómo te involucras con el pensamiento, para no caer en ciclos de preocupación o de rumiación. Es una belleza, la verdad, y funciona de maravilla. Y cuando lo atas también, lo unes a herramientas como autocompasión, que ese es mi caso, que he venido trabajando la autocompasión por tantos años y la he vuelto una conducta automática en mí, una actitud automática en mí de amabilidad conmigo misma. Entonces ahí es donde me permito los pensamientos, me permito mi ansiedad, me permito mi pensamiento catastrófico y con una tranquilidad el pensamiento se va. Inclusive si es bien catastrófico, inclusive si el pensamiento me reta a muchos niveles. Pero de verdad, legitimizo mucho mi experiencia, sé que es normal que aparezca y de esta manera el pensamiento sigue su tránsito. Y aprendemos algo que Sally Winston llama aprender a sostener la duda. Yo nunca lo había pensado así, pero me leí su libro, que en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero qué bonito libro. Y habla de nuestra relación con la incertidumbre y la ansiedad. No toleramos la incertidumbre, no toleramos no saber, queremos siempre tener el loop cerrado, queremos siempre entrar como a tener un cierre. Y a veces no podemos tener un cierre porque si lo piensas en la vida hay mucha incertidumbre que no controlas. Es más lo que no sabes que lo que sí sabes. Tenemos que aprender a relacionarnos con eso y no entrar en buscar certezas afanosamente, en buscar síntomas en Google sin parar si es que tenemos una molestia física, sin entrar en ese monitoreo corporal constante de cómo está mi cuerpo, cómo están las sensaciones, han aumentado, han bajado, sin necesidad de buscar garantías en los demás, siempre buscando que nos aprueben, que nos den esa seguridad que no nos pueden dar. La seguridad emana de adentro, por eso te digo que son recursos interiores. Lo que necesitamos es aprender a confiar en nosotras mismas y en la vida así como la vida es. Y la vida no te ofrece garantías, la vida no siempre te ofrece cierres. A veces tenemos que sostenernos en la incertidumbre y en la duda y aprender a hacerlo y aprender a estar ahí. Y no nos tiene que encantar, obvio que no nos gusta, a nuestro cerebro no le gustan como los loops que se quedan abiertos, nos gustan los cerrados, pero a veces no los podemos cerrar. Entonces, te quiero dejar con estas ideas para que luches menos, para que la ansiedad de verdad no se te vuelva un desorden, porque esto va en un espectro, obviamente. Hay personas que me dicen, ay, soy muy ansiosa, pero me doy cuenta que, pues sí, llevan una ansiedad, pero no es que estén en un desorden de la ansiedad. Pero para otras personas, ese lugar ansioso, cuando llegue una crisis o algo más grave, sí se puede volver
un desorden de la ansiedad porque ya tienen unos hábitos, no han practicado lo suficiente esto de amplificar sus recursos, esto de confiar en la vida, y sí pueden caer, como yo caí en ese 2023, en una crisis nerviosa. Yo tuve que llegar ahí y pues bueno, así es la vida, aprendí un montón, de verdad que ha sido como un salto cuántico lo que he aprendido de ansiedad de allá a hoy, al punto que veo en mi hijo de 11 años tendencias ansiosas y sé que lo voy a poder acompañar en eso, sé que lo voy a poder orientar y le voy a poder decir qué es lo que él necesita realmente para sentirse más seguro en esta vida. Porque no se trata simplemente de que aprenda unos ejercicios de respiración y con lo importante que es, porque aprender a respirar, aprender a meditar, mindfulness, todo eso también es una ficha clave, es súper importante. Pero ahora la veo como parte de un aprendizaje mucho más grande. No es solo sentarnos a respirar, es aprender a desarrollar banda ancha para ser mejores sintiendo. Aprender que sí tenemos los recursos para manejar las facetas difíciles de la vida, ese miedo primario, y no irnos al secundario con todas sus historias y con todos sus patrones disfuncionales. Entonces es mucho más grande, mucho más holístico. Y sí, la respiración, la meditación, el mindfulness, ahora yo practico esas cosas y lo hago como prevención también para que mi sistema no esté tan sensible. Yo tengo un sistema nervioso sensible, que eso es genético, lo heredé, así vine de fábrica, pero entonces yo sé que yo tengo que cuidarme más. Sé que tengo que tener un autocuidado bien puesto, hacer ejercicio, trabajar, por ralentizarme, por ir más despacio, porque mi tendencia es a ir muy rápido. Pero si voy muy rápido, entonces dejo a mi sistema nervioso en un lugar muy sensible y si algo pasa en la vida, un miedo primario llega, un dolor primario, algo pasa en la vida, mi sistema nervioso va a reaccionar inmediatamente y se me va a quedar pegada esa aguja y me va a quedar más difícil llegar a un balance otra vez, como restaurar esa homeostasis en mi sistema nervioso donde sé oscilar bien entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Porque realmente esa es la idea, no es siempre estar en calma, es tener un sistema nervioso tan flexible que eso es lo que lo hace fuerte, o sea, saber oscilar adecuadamente entre la calma y la activación, porque ambas son importantes. Pero si estoy siempre activada, siempre voy rápido, siempre como algo urgida, que es como mucha gente vive, siempre con urgencia y con afán. Entonces ahí nuestro sistema nervioso comienza a perder esa flexibilidad. Así que no se trata de eliminar la ansiedad, se trata de cambiar tu relación con ella. Conceptos como eso de tolerar intencionalmente. Qué bonito eso que dijo Sally Winston de tolerar intencionalmente. Tiene mucho que ver con la aceptación. Tolerar intencionalmente tiene que ver con aprender a ser mejores sintiendo. Tolerar intencionalmente las sensaciones, las emociones difíciles. Tolerar eso que es incómodo. No nos tiene que gustar, no lo tenemos que aprobar. No es resignación tampoco. Es practicar, ampliar nuestros recursos, nuestra banda ancha. También aprender a dar ese paso atrás de nuestra mente, esa defusión cognitiva, como lo llama la terapia de la aceptación del compromiso o la terapia metacognitiva. Aprender a dar un paso atrás y generar ecuanimidad en nuestra relación con nuestra mente. No fusionarnos con cada uno de nuestros pensamientos, sobre todo si son pensamientos ansiosos e intrusivos y catastróficos, porque ahí lo que vamos a hacer es irnos a la conducta con patrones disfuncionales de conducta que perpetúan la ansiedad. También trabajo otro tema importantísimo en la mentoría que son los valores, que hace parte también de la terapia de la aceptación del compromiso. Hablo de valores porque son esa brújula que orientan la acción y necesitamos de una conducta que cada vez esté más alineada con lo que realmente queremos, con nuestras prioridades de vida. Yo he tocado este tema en otros episodios del podcast porque me parece fundamental. Es un tema divino, realmente darnos el tiempo para sentarnos y pensar de qué queremos que se trate en nuestra vida. Reflexionar profundamente en cómo hacemos nuestra vida más intencional y menos automática. Y esto importa porque la conducta importa muchísimo en estos temas de ansiedad. Tengamos en cuenta que nuestro sistema aprende con la experiencia. Yo comparto mucha psicoeducación
y teorías sobre la ansiedad, porque esa parte nos abre la puerta a la comprensión, a la claridad, a tenerle menos miedo a la ansiedad y saber qué es lo que está pasando. Pero eventualmente tenemos que llegar a la conducta porque aprendemos desde la experiencia. Nuestro sistema nervioso se recalibra y aprende nuevas cosas es viéndonos hacer las cosas de manera diferente. Entonces sí, esto involucrará una terapia como de exposición progresiva, bien compasiva y paciente, pero sí tendremos que darnos evidencia de que nuevas formas son seguras y esto solo se hace con la conducta y la experiencia. Y si esa conducta la vamos alineando con nuestros valores cada vez más, vamos a sentir una coherencia interna que hace parte de nuestra autoestima. Es un pilar de la autoestima, esta coherencia entre nuestra conducta y nuestros valores. Vernos hacer cosas que de verdad nos importen, que estén alineadas con nuestras prioridades y con nuestros deseos más legítimos. Y esto también es muy bello porque es la oportunidad que nos da la ansiedad para diseñar una vida de una forma mucho más intencional, porque necesitamos vernos crear nuevas realidades seguras, que esto obviamente empieza con pequeñísimos ajustes, sobre todo si la ansiedad es muy fuerte, con pequeñísimas modificaciones en la conducta, pero siempre apuntando hacia un mismo norte. Entonces te dejo con toda esta información para que tú vayas teniendo más claridades hacia dónde moverte y cómo desenredar este nudo de la ansiedad que yo sé que a veces parece un nudo ciego porque nos confunde muchísimo, pero espero que este episodio te dé claridad. Y si quieres profundizar más sobre este tema, te recuerdo que mi segundo libro, Permiso Incondicional, tiene todo un capítulo sobre ansiedad. Y si quieres trabajar de forma personalizada este tema y ampliar tus recursos para ser mejor sintiendo, para confiar en la vida, para confiar en ti, te invito a que conozcas mi mentoría. Me puedes buscar por Instagram, me puedes escribir, contáctame y yo con gusto te voy a dar toda la información sobre esta mentoría porque creo que es bastante robusta, tiene muchos recursos valiosos y claridades y sobre todo pues está este acompañamiento para la parte que más nos cuesta, que es esta precisamente de irnos a la conducta y modificarla, crear experiencias nuevas de seguridad. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Te mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo episodio. Chao.